este tema, que son anormalidades del crecimiento fetal. Fundamentalmente la parte que es más importante es la restricción del crecimiento intrauterino, que tiene su CIE 10, que es 0.26.5. Aquí vemos el bebito que tiene una restricción del crecimiento intrauterino. Ven cómo es delgadito, todo con la masa muscular disminuida, con las grasitas totalmente pegadas hacia el cuerpo. Estos niños por algo no han crecido. ¿Cuál es la motivación de estudiar esto, lo que es la restricción del crecimiento intrauterino? Esta tiene una repercusión clínica muy importante. Estos niños generalmente están asociados a la preeclampsia, y la patología y la evolución de estos bebés van a ser muy tórpidas. ¿Por qué? Porque tienen un mayor riesgo de morir. Las implicaciones clínicas, tenemos que el 5 al 10% de los embarazos que presentan el percentil por debajo de 10 o menos en el momento del crecimiento. Pero no todos estos niños que nacen por debajo del percentil 10 son retardo del crecimiento intrauterino. Como ya les voy a ir explicando, hay algo que tenga una alteración en el Doppler de las arterias, ya sea la umbilical o sea la cerebral media, para que se cataloguen como retardo del crecimiento intrauterino. Porque hay un porcentaje de niños que nacen por debajo del percentil 10, pero que son niños de bajo peso, simplemente. Y lo importante es que tenemos que saber diferenciar un bebé que está por debajo del percentil 10 que es patológico y un bebé que no es patológico. Ese es el fundamento de estudiar lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Acá tenemos la curva de Lutsenko, y aquí vemos que por dentro del percentil 90 y por debajo o sea, entre el percentil 10 y el percentil 90, esos son niños adecuados. Esos son los que normalmente son niños, un bebé que está creciendo dentro de los parámetros normales. Si sale por debajo del percentil 10, independientemente de la edad gestacional, entonces ese niño por algo no está creciendo. Y los otros que salen por encima del 90, que es la otra patología que vamos a hablar más tarde. ¿Cómo lo definimos? La restricción del crecimiento intrauterino representa una falla de llegar a su tamaño normal y crecer adecuadamente durante la gestación. Hay otros investigadores, y aquí lo que les voy a decir, ¿no? Los otros investigadores definen se llevan como fundamento lo que es las ecografías, ¿no? Y dicen que la restricción del crecimiento intrauterino verdadero es aquel niño que está entre el percentil 3 y 10, pero que tengan alguna alteración hemodinámica, alguna alteración en los Doppler de la arteria umbilical o de la arteria cerebral media. Y todos aquellos que nacen por debajo del percentil 3, independientemente que tengan o no patología. Esos son la restricción del crecimiento intrauterino. Y la otra definición es la que les dije, que son fetos pequeños para la edad gestacional. Son fetos que están por debajo del percentil 10, pero que no tienen alteraciones hemodinámicas. Le hacemos un Doppler de la arteria umbilical o la arteria cerebral media, lo vamos a encontrar dentro de los parámetros adecuados. Se dice que la incidencia del CIR tiene un rango muy amplio. Se ha visto que en los países desarrollados tiene un 3 al 10%, y del 15 al 30% en los países en vía de desarrollo. Por eso se dice que debe haber una buena política de salud pública para poder encontrar y dar el mayor apoyo a este tipo de fetos cuando nacen, cuando ya son neonatos, y darle el mayor apoyo clínico para que estos no tengan ninguna repercusión posterior. Los pequeños tienen 3 tipos de patrones que responden a diferentes patologías. Los fetos
constitucionalmente pequeños, que son el 60%, no tienen ninguna patología. Esos niños están bien. No hay un compromiso placentario, no hay compromiso no hay alteración en el ecodoppler. Esos son los fetos que son constitucionalmente pequeños, que llegan hasta un 60%. Después tenemos los fetos pequeños por insuficiencia placentaria, son más o menos el 25%. Estos son los verdaderos RCIU. El 50% de estos RCIU, o sea, de este 25%, el 50% son aquellos que están concomitantemente haciendo hipertensión arterial o preeclampsia del embarazo. Y los fetos pequeños por una condición extrínseca placentaria son más o menos el 15%. Estos son aquellos que tienen alguna alteración que puede ser infecciosa, puede ser cromosómica, puede ser genética, o sea, tiene otra patología que no tiene nada que ver con la placenta. Esos son generalmente los bebés que están por debajo del percentil 3. Las causas le he dividido yo con fines académicos de 3 formas, ¿no? Causas fetales, placentarias y maternas. Las fetales son aquellas que tienen malformaciones cromosómicas, malformaciones congénitas, embarazo múltiple, como acaban de ver ustedes acá, la clase del embarazo múltiple. Generalmente estos bebés son más pequeños que los bebés normales. Infecciones, anemia, entonces estos van a condicionar a que los bebés salgan más pequeñitos esa es su condición, una condición fetal. Después, las placentarias, que son aquellas placentas que tienen alguna alteración, ya puede ser trombos, puede ser hematomas, puede ser algún mosaicismo en la placenta, alguna inserción melamentosa, también no van a dar la alimentación correspondiente a ese bebé, por lo tanto no va a crecer adecuadamente. O también aquellos niños que tienen una arteria umbilical única. Estos chiquitos también no crecen en la misma velocidad que con la que crece un feto normal. En las alteraciones maternas tenemos aquellas madres que tienen alguna anomalía uterina, no hay espacio, no hay continente, por lo tanto estos niños no crecen. Algunas pacientes que tienen alguna alteración de trombofilia, por ejemplo el SAF, estos niños también son pequeños. A las nefropatías, a pacientes que tienen alguna vasculopatía, como el lupus eritematoso, por ejemplo. Hipoxia aquellas pacientes que tienen algún problema pulmonar, estos también por la dificultad de la oxigenación de la madre, por lo tanto va a haber un déficit de oxígeno hacia la placenta y por ende hacia el feto. Las cardiopatías, y no debemos olvidarnos de las sustancias tóxicas que pueden ser el cigarro. Se ha visto que aquellas mujeres que fuman más de 10 cigarros al día, con seguridad van a tener un bebé con una restricción del crecimiento. La prevalencia perinatal, la mortalidad perinatal, el 50% de niños que nacen en forma prematura, con seguridad estos niños se van a perder. Tienen una mortalidad alta. Y en los niños que nacen ya a término, pero que tienen restricción de crecimiento intrauterino o que son pequeños para la edad gestacional, pueden llegar a la mortalidad de un 20%. La mortalidad perinatal en estos niñitos depende de la edad gestacional con que nazcan. Si vemos mientras más pequeño sea, más pequeño en edad gestacional, o sea, uno de 26, 27, va a tener más alta mortalidad que un niño de 34 o 35 semanas. Por eso, en estos niños que tienen 26, 27 semanas, tenemos que hacer un estudio exhaustivo para ver si no hay alteraciones a nivel
a nivel del ecodoppler, o sea, del Doppler de la arteria umbilical o la cerebral, para tratar de que lleguen de alguna manera hacia las 34 semanas. Con seguridad, un bebé que nace a las 34 semanas ya va a tener una sobrevida más segura. La salud intraparto, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver si estos niños soportan o no soportan el trabajo de parto. El 50% de fetos con RCIU presentan alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal en el registro cardiotocográfico. Estos niños, cuando están en trabajo de parto, lo vamos a ver que su evolución de su trazado de ecocardiografía van a haber alteraciones, va a haber desaceleraciones, va a haber disminución de la variabilidad, y estos niños deben soportar el trabajo de parto monitorizado, porque en cualquier momento que nos presente una patología deberían terminar en cesárea. También estos niños, como están asociados a la insuficiencia placentaria, vamos a tener que tener poca cantidad de líquido amniótico, y por lo tanto también esto es otra de las condiciones que nos va a hace que estos niños, estos bebitos, no soporten adecuadamente a las contracciones. Como hay poco líquido, hay la torrecidencia de cordón, y por lo tanto vamos a ver estos niños que nos van a presentar van a presentar en su trazado desaceleraciones. La mortalidad neonatal. Una vez que nacen estos niños, vamos a ver cuánto es su índice de mortalidad. Estos niños se pueden morir por asfixia, por acidosis, hay convulsiones, hay apneas, hay policitemia, y eso va a condicionar, todo este tipo de patología va a condicionar que estos bebés se pierdan. Y por lo tanto estos niñitos van a entrar, cuando son prematuros y tienen restricción del crecimiento intrauterino, con seguridad estos niños van a terminar en una UCI neonatal. Los gastos que se hacen por estos niños en la UCI perinatal son bien abultados. Por eso es que debemos tratar de que el niño no llegue a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Tienen también repercusiones a largo plazo. Tenemos crecimiento físico alterado, un coeficiente intelectual menor al grupo de niños de su edad. Van a tener también consecuencias en el adulto. Cuando ya está una persona adulta, estos niños van a tener problemas del síndrome metabólico, van a tener problemas de diabetes, va a haber alteraciones cardiovasculares. Estos niños conllevan a ese tipo de patología, porque parece que al arrastrar la poca oxigenación durante el crecimiento fetal van a llevar a este tipo de patologías en el futuro. Los pequeños, para edad gestacional, el consumo de recursos, como les dije, es abundante. Por eso es que tenemos que tratar de que estos niños sean lo más adecuadamente controlados durante la gestación. Factores de riesgo para el RCIU. Los factores de riesgo tenemos que aquí dice, hay el antecedente de retardo de crecimiento intrauterino. Si tenemos una paciente que tiene retardo de crecimiento intrauterino, más o menos en un 20% nos va nuevamente a hacer un retardo de crecimiento intrauterino. Aquí en este trabajo vemos que un riesgo relativo de 1,5 con un índice de confianza de 1,2 a 2,7. Aquí, como les dije hace un rato, el consumo de los cigarrillos es muy importante, los embarazos múltiples, las hemorragias del segundo trimestre también, porque al haber hemorragia en el segundo, que generalmente son hemorragias placentarias, eso te van a llevar a la anemia de los bebés y van a conllevar también a una restricción del crecimiento intrauterino. Y lo más importante, la BD de todo esto, es la preeclampsia o hipertensión. Puede ser una preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo, o en aquellas pacientes que tienen hipertensión crónica. También en aquellas mujeres que durante su embarazo no ganan lo suficientemente cantidad de peso, que es por debajo de 8. De 8 kilos en un embarazo, es una paciente que está desnutrida, y por lo tanto, como su desnutrición va a conllevar también a una desnutrición fetal.
Bueno, este es un cuadro que lo utilizamos casi en todos los sitios, que es una clasificación que se hace. Las causas más frecuentes de alteración del crecimiento fetal son fetos pequeños para edad gestacional anormal, que es, como yo les dije, que es un 60%. Acá lo marcan como un 50 al 70%, promedio 60%, que es constitucional. Estos bebés son netamente sanos, no tienen patologías. El crecimiento intrauterino restringido, que es el 20 al 30%, puede ser primarios o secundarios. Secundarios pueden ser por alguna trombofilia o por una vasculopatía. Generalmente las trombofilias con mayor incidencia son el SAF y las vasculopatías de aquellos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Fetos pequeños para edad gestacional anormal del 10 al 20%. Causas de infecciones, aquí tenemos el citomegalovirus, que hay que tener mucho cuidado con estas pacientes cuando están en gestación. Cuando vemos que no crece ese bebé, debemos hacer los estudios correspondientes para descartar el citomegalovirus, porque aparte de que da restricción del crecimiento intrauterino, generalmente da muerte fetal. La rubiola, el herpes virus, el síndrome genéticos, malformaciones congénitas que pueden ser fetales o malformaciones placentarias como el síndrome de transfusión feto-fetal. Uno de los fetitos va a ser más grande que el otro, que esto generalmente se ve en los monomonos, ¿no? O sea, monoamnióticos, monocoriónicos, generalmente se ven en esos pacientes, en esos fetos. Los síndromes de cromosomapatías, que la trisomía 18, la triploidías, la elección del brazo corto del cromosoma 4, mosaicismo placentarios. Acá no entramos, por ejemplo, el síndrome, el cromosoma 21. El cromosoma 21 generalmente nace con un peso adecuado. Las disomías monoparental, los tóxicos, el tabaco, el alcohol, la cocaína, los fármacos como la hidantoína, los cumarínicos, estos también te van a dar restricción del crecimiento intrauterino. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estos pacientes están recibiendo este tipo de tratamientos. Y también se ha visto en lo que consumen warfarina, también hay restricción del crecimiento. Aquí haciendo un resumen, tenemos que las causas más importantes son la hipertensión, las trombofilias, no todas, principalmente es el SAF, las vasculopatías, el lupus eritematoso, el tabaquismo. Menos mal que ya se ha visto que ha disminuido a nivel nacional y a nivel internacional el consumo de tabaco. Entonces eso ya es un avance, ¿no? Abusos de drogas ilícitas como el alcohol, la cocaína, enfermedades crónicas, que pueden ser aquellas pacientes que tienen tuberculosis, cáncer o alguna patología, esas también te van a llevar una restricción del crecimiento. El embarazo múltiple, otra vez, las infecciones, generalmente todas las que tienen el síndrome de Torch, las alteraciones cromosómicas y alteraciones placentarias. Una vez que tenemos una paciente con la sospecha de retraso de crecimiento intrauterino, lo más importante es hacer este tipo de estudios, ¿no? Descartar si hay hipertensión, ver si hay antecedentes de trombofilias o tienen algún problema de lupus eritematoso, o consumen o no algún producto que es ilícito, o en aquellas pacientes que están recibiendo algún tipo de medicación. La fisiopatología, como ya seguramente han estudiado ustedes, la hipertensión inducida por el embarazo es bien parecida a la preeclampsia, porque van a ir a la par, porque la restricción de crecimiento intrauterino, generalmente los verdaderos, están acompañados de una hipertensión inducida por el embarazo. Problemas placentarios son aquellos generalmente los que tienen anormalidades en la implantación de la placenta. Estas también van a tener problemas de restricción.
Va a haber vasoconstricción de los vasos terciarios, de la circulación tromboblástica y de las arterias espirales, y eso hace que no haya un buen pasaje de nutrientes hacia el feto y conlleve a una restricción del crecimiento. Al inicio, cuando tiene un bebito que está entrando al retardo de crecimiento intrauterino, lo que hacen es, como compensación, van a absorber, van a tratar de retener la mayor cantidad de oxígeno hasta que ya no pueden y llegan a la hipoxia. Acá es un cuadro donde se ve básicamente cómo al inicio van a capturar la mayor cantidad de oxígeno, después qué hace el bebito para compensar, para que no se consuma su mayor consumo, para que cuide su cerebro y el corazón, que son los órganos principales para él. Lo que hace es una disminución de su crecimiento, disminuye el crecimiento, disminuye sus movimientos. Es un bebé que se queda más quietito, no se mueve, y mantiene el balance energético hasta que llega ya un momento que va a haber la liberación de las hormonas del estrés, generalmente la CTH, y hay ya liberación de los radicales libres, y entran a la hipoxemia. Ahí va a haber una redistribución de flujo, a haber un metabolismo anaeróbico en los tejidos periféricos. O sea, todavía el mantenimiento cuando hay hipoxemia, todavía el bebé a nivel de cerebro y corazón todavía se trata de mantener, trata de proteger esos órganos. Pero llega un momento que ya termina eso y se rompe este equilibrio, y viene ya lo que es el mantenimiento del balance básico de los órganos centrales. Ya se rompe eso y va a haber complicaciones y va a llevar a la acidosis. Estos mecanismos, la hipoxia, el niño puede vivir días o semanas, 2, 3 semanas o buena cantidad de días, va a permanecer en la hipoxia. Por eso que esos niños en ese tiempo, en ese espacio, van a disminuir todo el crecimiento, se van a ver que no se mueve bien, van a tener, si uno le hace un trazado cardiotocográfico, vamos a ver alteraciones del trazado, de la variabilidad, de desaceleraciones, y ya luego entran a la hipoxia, que ahí sí, vea, esto es más rápido, ese es ahí un compromiso más acelerado, y que en cuestión de horas puede entrar a la acidosis, y en cuestión de minutos se muere. Se dice que cuando tenemos este tipo de pacientes con sospecha de que puedan tener una restricción de crecimiento, o que haya tenido pacientes con antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino, debemos hacer un tamizaje del Doppler de las arterias uterinas en el segundo trimestre, no en el primer trimestre. En el primer trimestre generalmente hacemos el tamizaje para ver si hay o no hay la posibilidad de que vaya a ser una preeclampsia, ¿no? Entonces, aquí se ha visto que aquellas pacientes tienen una sensibilidad hasta un 90% cuando es precoz y asociada a preeclampsia. Van a tener generalmente una sensibilidad del 90% de que estos niños van a terminar con una restricción del crecimiento. Y siguen aquellas pacientes que no hay problemas de hipertensión o de preeclampsia, generalmente llegan a un 50 o un 60%, disminuye porque no tienen el componente de lo que es la preeclampsia. El Doppler el primer trimestre, como les dije, no está tan seguro que nos dé una sensibilidad o nos dé una predicción de que haya restricción del crecimiento intrauterino, pero no para la preeclampsia sí. Ahora, se dice que también hay mucha gente que se le da tratamiento con aspirina, pero en la preeclampsia entre comillas nos funciona, pero para retardo de crecimiento intrauterino no.
¿Cómo se hace el diagnóstico? La identificación. ¿Por qué hacemos el diagnóstico? El diagnóstico fundamentalmente tenemos que hacer la identificación antenatal de estos fetos, mejora su pronóstico. Si lo vamos a ver que estos niños están con retardo de crecimiento intrauterino, vamos a tener mayor cuidado y tal vez vamos a tener que cuidarlos y en cualquier momento que nos haga un desequilibrio ácido básico lo tendremos que sacar. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Y debemos tener siempre en la cabeza que si una paciente tiene restricción de crecimiento intrauterino, esa paciente con seguridad probablemente hasta un 20% se nos va a seguir, nuevamente va a seguir con otro embarazo con restricción de crecimiento. Todo esto, el diagnóstico fundamental se hace para darle un manejo adecuado durante la gestación. Hay diferentes clasificaciones. Esta clasificación es de la clasificación de la Clínica de Barcelona, que lo clasifican en precoz y tardío. Precoz, el factor fundamental, la que nos va a dar el punto de clave es el manejo. El problema del manejo es el eje central con la arteria umbilical. Ya tenemos una paciente probablemente que va a tener una restricción de crecimiento intrauterino precoz, o sea, en las etapas tempranas de la gestación precoz es por debajo de las 34 semanas. Estos niños probablemente, para poderlos manejar, es con la arteria umbilical. El grado de insuficiencia es alta, o sea, estos niños no crecen lo adecuadamente mucho más precoz. La hipoxia es acentuada, no es muy precoz. Estos niños con seguridad van a tener mayor cantidad de mortalidad al nacer. La tolerancia a la hipoxia es alta, porque estos niños están acostumbrados a vivir en hipoxia, entonces van a seguir y van a soportarlo bien. La mortalidad y morbilidad es fundamental, importante en estos bebitos. Y la tardía son aquellos bebés que empiezan a tener la restricción del crecimiento intrauterino después de las 34 semanas. El problema del diagnóstico central va a ser por la arteria cerebral media. Ahí la diferencia, el precoz es con la arteria umbilical y la tardía con la arteria cerebral media. El grado de insuficiencia es bajo porque es un niño que ya creció. La hipoxia es muy sutil, no es tan acentuada. Hay una tolerancia a la hipoxia baja, o sea, cuando entramos, le quitamos el oxígeno, por decirle, entra un trabajo de parto y mayor contracciones uterinas, este niño va a ser mucho más fácil, más rápido, va a ser de cambios en el trazado de cardiotocográfico. Y hay una baja mortalidad, pero una alta morbilidad. O sea, estos niños generalmente no se nos van a morir, pero vamos a tener niños con secuelas. Que pues lo más penoso que son secuelas neurológicas. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, de la Escuela Colombiana de Jaime Arenas, él hace teniendo en cuenta al ultrasonido. Dice, lo clasifica como simétrico y asimétrico. Generalmente el simétrico es en los tempranos y los asimétricos son los tardíos. Ya, en la biometría por ultrasonografía tenemos que el perímetro cefálico en el simétrico está disminuido y en el asimétrico es normal porque es un niño que creció. En el perímetro, la circunferencia abdominal está disminuido en ambos porque estos son niños flaquitos. Entonces la circunferencia abdominal van a estar disminuida. El fémur en el simétrico es pequeñito y en el asimétrico es normal. El inicio de los niños con restricción simétrica
temprana, generalmente en el segundo trimestre del embarazo. Y en las asimétricas es en el tercer trimestre, como le dije, ya después de las 34 semanas. La etiología, generalmente en los simétricos, es intrínseca, anomalías cromosómicas, fetales, malformaciones congénitas. Son estos niños, por eso que estos niños van a presentar ese tipo de alteración mucho más temprano que los otros que no son, que son de la parte de 34 semanas, que pueden ser por intrínsecas, pueden ser por factores placentarios o por algún factor materno. La incidencia del simétrico es del 20 al 30% y en el asimétrico es de un 70 al 80%. El líquido amniótico en los simétricos está normal y en los asimétricos están disminuidos. Esos niños que tienen un crecimiento asimétrico, el simétrico, que tienen crecimiento asimétrico, no hay compromiso placentario y por lo tanto la cantidad de líquido amniótico está adecuado. En cambio, en los asimétricos es generalmente por alteraciones placentarias y van a tener el líquido amniótico por una insuficiencia placentaria disminuido. Como resultado, los simétricos tienen una alta morbimortalidad y en los asimétricos hay una baja morbimortalidad. O sea, la mortalidad aquí en estos bebés, como ya están grandes, son más fáciles de sacarlos, ¿no? Como complicaciones, tenemos tanto complicaciones por la prematurez misma, porque estos niñitos van a ser prematuros. ¿Por qué? Porque independientemente de la restricción del crecimiento que nos va a condicionar a que sean prematuros, también es con la intención de que estos niños sobrevivan, vamos a forzar a sacarlos, entonces vamos a forzar a la prematurez, que eso va a ser un condicionante para que estos niños también se pierdan, ¿no? Lo más lamentable son las alteraciones neurológicas. Estos niños cuando nacen presentan enterocolitis necrotizante, tenemos dificultad respiratoria, ingresan casi todos a la unidad de cuidados intensivos y en el futuro, en la edad adulta, van a tener mayor cantidad de alteraciones cardiovasculares y metabólicas en la adultez. Hay mayor incidencia de diabetes, de síndrome metabólico de estos niños cuando llegan a la adultez. ¿Cómo hacer una historia clínica? Cuando tenemos ya frente a en nuestra consulta una paciente de estas características, tenemos que ver los factores de riesgo. Preguntar siempre por la historia previa de alteraciones del crecimiento intrauterino. Debemos que buscar los factores ambientales, tratar de sacar a la paciente si consume alcohol, tabaco o consume otras drogas o consume algún medicamento. Las infecciones, tratar de descartar la posibilidad del síndrome de Torch. Ver si hay esta paciente en enfermedades maternas, si esta paciente sufre de alguna trombofilia, tiene problemas renales, tiene problemas vasculares, obesas, diabetes, hipertensión arterial. Las diabetes, generalmente la diabetes, no la gestacional, sino la diabetes tipo 1, esa es la que nos va a dar generalmente restricción del crecimiento intrauterino. El seguimiento clínico de estos embarazos. En el examen clínico, lo que tenemos que tener muy en cuenta, nosotros tenemos que aprender, y como yo siempre les insisto al grupo que rota por mi grupo, conmigo, vemos que es la altura uterina. Es un factor fundamental, es una herramienta tan fácil y tan barata que la tenemos en nuestras manos, que nunca nos debemos de olvidar de medir la altura uterina para ver si crece o no crece ese bebé. Si no está creciendo, pues entonces tendremos que tomar otras actitudes, ¿no? No vamos a estar contentos si ves un feto de 24 semanas
o tenga una altura de 24 centímetros, de una semana a cada 2 meses lo vemos con una altura uterina que ya sería 30 semanas con una altura de 26. Algo está pasando, ese bebé no está creciendo. Entonces eso es fundamental, la altura uterina, que debemos tenerlo como una herramienta fácil de utilizar. Cuando ya tenemos la paciente, debemos procurar tener una ecografía previa, para que según esa ecografía poder saber si ese bebé está creciendo o no. Por ejemplo, si nos viene de repente una paciente de 20 semanas y vemos un bebito de una altura uterina como para 16, pero no sabemos en realidad si está creciendo, se quedó o no se quedó, porque no tenemos una referencia, una ecografía precoz, ¿no? Entonces es importante tener una ecografía precoz para poder saber si ese bebé está creciendo o no. Y si vemos que tiene una alteración ya en el crecimiento, pedir la ecografía Doppler para ver cómo van los Doppler de las arterias. El gran reto de todos los profesionales de la salud que se dedican al cuidado de la gestante tiene que ser diferenciar entre un feto pequeño y el retardo de crecimiento intrauterino. Cuando tenemos un peso estimado menor al percentil 3, debemos tener la posibilidad de estar seguros que es un retardo de crecimiento intrauterino y que ese niño tiene alguna patología que no es placenta y no es constitucional, debe ser por algún problema genético, cromosómico o algo por el estilo. Por eso es que este bebé no está creciendo. Y los bebés, quiero que entiendan bien ustedes que el bebé con retardo de crecimiento intrauterino, los fetos, son aquellos que tienen un Doppler alterado de percentil 3 a 10. Esos debemos diferenciarlo con aquellos niños que tienen un percentil 3 a 10, pero que no tienen alteraciones en el ecodoppler. Porque esos niños que no tienen alteración en el ecodoppler, esos niños son constitucionalmente pequeños. Prevención, lamentablemente, no existe. Se ha tratado de poner todo, se ha puesto la aspirina, se ha puesto los oligoalimentos, se ha puesto oxígeno, y lamentablemente no se encuentra ninguna mejoría en estos niños. Salvo que aquellas pacientes que tienen pues alguna alteración, por ejemplo, si vemos una paciente que es diabética, le tendremos que procurar que sus niveles de diabetes estén, de insulina, de glucosa estén adecuados para que no haya alteraciones, ¿no? O aquella paciente que tiene un lupus, tendremos que tener tratamiento, o los del SAP y así sucesivamente. Solamente en esas pacientes es que tenemos que tienen prevención para tratar de cuidar que ese niño no tenga repercusión la enfermedad que tiene su madre. Aquí vamos a ver las alteraciones de lo que es en el ecodoppler. Vemos ahí la arteria uterina. En la parte final vemos que hay reversa de la diástole. Entonces, en estos casos ya estamos entrando, como ven, ahí a la hipoxia, y más allá ya entramos a la acidosis. En la arteria cerebral media también igual, se va ahí conforme va aumentando el desenlace de la restricción intrauterina, o si entrando en hipoxia o hipoxemia. Vamos a ver que esos niños las diástoles se van modificando. Igual la cerebral media también, hasta que llega acá en la acidemia, vemos que tenemos inclusive ya reversa al final de la acidosis. Lamentablemente no hay puntero para señalarlo. Y ahí vemos el lila. Miren el líquido amniótico cómo va disminuyendo en estos fetos, ¿no? En estos fetos está bien, va continuando, va disminuyendo, y con la insuficiencia placentaria va desapareciendo. Abajo tenemos en el último recuadro tenemos las alteraciones del cardiotocográfico, y vemos como al final, ya cuando entra a la acidemia, cuando entran al premortem, la cantidad de desaceleraciones que hay y las curvas elípticas que están formando de la variabilidad. Ya no hay reactividad,
no, la variabilidad se disminuye y el trazado es en arcos, ¿no? Entonces, ese bebé, cuando ustedes vean un trazado de esa naturaleza, ese bebé se está muriendo. El manejo es más de lo que ya les dije, más de lo mismo. Es una ecografía morfológica de nivel 3. Eso no quiere decir que sea un hospital 3. Es una ecografía que tenga un ecografista que sea preparado y que tenga a hacer una buena ecografía conocedora de todas las patologías que puede haber, porque hay ecografías y ecografías. Entonces tenemos que procurar que sea una ecografía morfológica de nivel 3. Solicitud de los exámenes para descartar el síndrome de Torch, que debe ser en todas las pacientes que tenemos con restricción de crecimiento. El ecodoppler, siempre. Descartar trombofilias. Hay aquellas pacientes que tienen antecedentes, ¿no? Aquellas pacientes que se sospecha que tengan este tipo de patologías. Aquellas pacientes que tengan, por ejemplo, abortos seguidos, muerte fetal. En estas pacientes debemos descartar alguna patología de alguna trombofilia. Y cuando tenemos un bebé que no está creciendo, estamos en la obligación de descartar y hacer estudios para ver lo que es descartar lo que es la preeclampsia o una hipertensión inducida por el embarazo. Aquí vemos un flujograma. Vemos que hacemos la arteria, el Doppler de la arteria umbilical. Hay varios caminos. Si tenemos que está normal, es un control habitual. Si vemos que tenemos la resistencia aumentada, tenemos que hacerle un Doppler cerebral, de la cerebral media y de la aorta. Si vemos que esto es normal, va a también llegar nuevamente al control habitual. Si está alterado, tendremos que hacer una redistribución. Vamos a ver aquellos que sean menor o igual que 34 semanas y años, terminar la gestación. Si hay una redistribución de mayor de 34 semanas y tenemos un Doppler venoso descompensado, también deben terminar la gestación. Por el otro lado vemos ausencia del flujo diastólico menor de 34 semanas y un Doppler venoso alterado, termina la gestación. Si hay mayor o igual de 34 semanas, también terminamos la gestación, porque ya es un niño que está con restricción de crecimiento intrauterino, pero que ya tiene más de 34 semanas. Previamente a estos niños, en un momento que ya que diagnosticamos que está creciendo mal, debemos darle maduración pulmonar. Casi a todos, no casi, sino a todos los embarazos que probablemente ya van a terminar dentro de días o semanas, debemos tenerle preparado con una maduración pulmonar. Ahora el otro lado que tenemos mayor de 34 semanas con Doppler venoso, como les dije, tiene dos caminos. Si está en descompensación venosa, termina la gestación, y si no hay descompensación, el control entra a un control normal. Riesgos del neonato con el retardo de crecimiento intrauterino, como ya les dije hace un rato, hay asfixia perinatal, estos niños aspiran mecones, hay policitemia, hay hipotermia, hay hemorragia pulmonar, trastornos de coagulación, enterocolitis necrotizante. Generalmente estos niños se ponen muy malitos, muy graves. Las secuelas de estos niños que salen de todo ese tipo de patología, las secuelas pueden ser parálisis cerebral. Estos niños van a convulsionar, van a tener un retardo mental, retardo en el aprendizaje, hipertensión crónica y diabetes en la adultez. Por eso es que no debemos tratar de que estos niños debemos ir evaluando durante el embarazo en el momento más adecuado que nos esté dando ya alguna alteración. Ese bebé debemos sopesar, poner una balanza y ver, este niño va a tener mayor beneficio afuera
o adentro. Si tiene el beneficio que le vamos a dar una unidad de cuidados intensivos adecuada, es preferible sacarlos a tenerlos dentro del útero de la madre. Entonces, eso es como una decisión muy consensuada, muy discutida para tomar la decisión de qué momento terminar la gestación de ese bebé, para evitar las secuelas fundamentalmente. Cuando hospitalizamos a una paciente con sospecha de que está creciendo el bebito inadecuadamente, cuando se demuestre la falta del crecimiento fetal en dos exámenes ultrasonográficamente, dos exámenes ecográficos separados por 2 semanas. Si vemos un niño que a las 26 semanas pues está como para 23 y a las 2 semanas después sigue como para 24 o 23, tengan con seguridad que este niño no está creciendo y por lo tanto debemos hospitalizarlo. Cuando el feto está creciendo por debajo del percentil 5, está creciendo, pero no crece como debe crecer, está creciendo muy restringidamente. Cuando sospechamos de oligodramnios y se demuestra el oligodramnios por ultrasonografía. Nosotros sospechamos al examen clínico que no hay líquido, le pedimos una ecografía y la ecografía nos contesta que hay oligodramnios, por lo tanto esa paciente debe ser hospitalizada. Cuando una madre tenga alguna enfermedad como diabetes, una diabetes descompensada, un lupus que está descompensado, entonces el paciente también debe ser hospitalizado. Y cuando la paciente con la restricción de crecimiento intrauterino llega a las 37 semanas. Estos niños con restricción de crecimiento intrauterino que estamos procurando que lleguen hacia el término, que ya es 37 semanas al término, pueden en cualquier momento morir. Entonces estos niños a estas madres debemos hospitalizarla para ver si inducimos o hacemos la cesárea y sacamos este bebé. Gracias.